Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Gracias a Dios que podemos llegar a ustedes de nuevo. Hoy nuevas son sus misericordias. Cada mañana tenemos esa bendición de que Dios tiene cosas nuevas para nosotros todos los días. Hoy Él nos va a fortalecer, nos va a hablar otra vez y nosotros aquí estamos dispuestos. Él es el que nos da esta disposición. Estamos tratando de terminar Segunda Tesalonicenses. Estamos todavía en el capítulo 2. Hoy voy a terminar el capítulo 2 y así ya mañana y pasado vamos a estar considerando el capítulo 3 para finalizar ya el estudio de Segunda Tesalonicenses. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él nos da esta bendición. Oremos, Padre, gracias porque una vez más podemos hablar tu palabra para bendecir a tu pueblo. Señor, que cada uno de los que están oyendo en esta mañana pueda abrir su espíritu, pueda abrir su corazón y pueda, Señor, recibir de ti el abrir de sus ojos, porque eres tú el que abres nuestros ojos para que veamos lo que tienes para nosotros. Señor, como siervo tuyo me pongo en tus manos y te ruego que me des la sabiduría para poder hablar en orden tu palabra y que puedan los hermanos ser alentados, fortalecidos y bendecidos. En preciosas manos estamos, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, no se les olvide que Primera Tesalonicenses, allí Dios nos habla en una forma general respecto a nuestro encuentro con Él en el aire. Y luego en Segunda Tesalonicenses, el Señor nos revela el ambiente en el que va a estar el mundo cuando el Señor ponga sus pies aquí en la tierra, o sea, su segunda venida. Y no se les olvide nunca, nunca que en este estudio de Segunda Tesalonicenses y de Primera Tesalonicenses, Dios nos mostró la diferencia que hay entre la venida del Señor Jesucristo, la venida del día del Señor, la venida de aquel día, la venida del Hijo del Hombre y también entendimos su segunda venida. Entonces, no nos olvidemos pues de que todos esos asuntos que están relacionados con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender a manejarlos con toda claridad. Y después de que en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses nos muestra ese ambiente en el que va a estar el mundo, Israel y la iglesia, cuando el Señor regrese, después de eso nos muestra en la segunda parte del capítulo 2 la meta de saber cómo es el retorno de Cristo. Siempre la meta es más elevada que el desarrollo de la lección. Si nosotros no ponemos atención a la meta, a lo que está buscando Dios en nosotros, entonces nosotros solo vamos a tener conocimiento de los asuntos de su retorno, pero no vamos a saber cuál es la actitud en la cual nosotros tenemos que esperar ese regreso del Señor. Y a la postre, pues es más importante nuestra actitud que todos los datos de conocer la venida del Señor. Pero eso no quiere decir, ni tampoco estoy diciendo, que no es importante conocer los datos del retorno de Cristo. Pero no vayamos a cometer el error de poner los datos como lo más importante. Lo más importante es la meta de cada una de estas epístolas y siempre la meta es la parte final. A pesar de que estoy todavía en el capítulo 2 y versículo 13, ya allí se empieza a tocar la meta de Segunda Tesalonicenses. Entonces hoy voy a ocuparme unos minutos. No sé si sea un mini mensaje o a lo mejor es maxi mensaje. Depende conforme el Espíritu Santo
nos abra el entendimiento para hablar hoy. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy. Son de el 13 al 17. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó con consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Quiero que, por favor, ustedes y yo nos demos cuenta de que después que el apóstol nos declara todo lo concerniente al retorno del Señor y todos los detalles que aprendimos debido a que el apóstol es usado por Dios como para abrirnos el apetito de conocer cómo es nuestro encuentro con Dios en las nubes, nuestro encuentro con el Señor en las nubes, en el aire, y cuál será el ambiente que estará predominando cuando Él regrese, que va a haber un anticristo que lo describe como el hombre de pecado o el hombre de iniquidad o el inicuo y el hijo de perdición, el falso profeta. Y que gracias a Dios descubrimos por Apocalipsis 13 lo que es el hijo de pecado y lo que es el hijo de perdición. Pero seguido a eso, él habla los bastante fuertes en el capítulo 2 y en el versículo 9, donde habla del advenimiento de ese inicuo que es por obra de Satanás y que va a engañar a muchos porque va a hacer muchos milagros mentirosos, y nos dimos cuenta que es por soberanía de Dios, porque dice que va a venir ese hombre con todo engaño de iniquidad y que es para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. O sea que hemos hablado muchas veces de que solo hay dos pecados por los cuales Dios va a juzgar a las personas. Y cuando hablamos de dos pecados es el pecado de los incrédulos. Valga la redundancia, ¿va? El pecado de los incrédulos es la incredulidad. O sea que Dios va a condenar a las personas por no creer a la verdad. Y a los cristianos, por el otro lado, los va a disciplinar por no haber vivido la vida de Cristo. Entonces, después que nos amonesta para que alcancemos a ver cómo es la condenación de los incrédulos, ahora va a hacer resaltar como una joya preciosa, como una maravilla, va a hacer resaltar que nosotros los cristianos somos personas muy especiales. Y yo quiero que por favor pongas atención. Vamos a meditar primeramente en el versículo 13. Vamos a para hablar de este versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Entonces, buscando la meta de la segunda epístola de Tesalonicenses, que por favor todos nosotros no tomemos livianamente esta meta que nos va a presentar el apóstol, porque la meta de Dios es de que nosotros seamos agradecidos de nuestra salvación.
que seamos agradecidos, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Luego la siguiente parte dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo está bien cargado de revelación divina y nosotros debemos ponerle atención porque es nuestra meta. El primer punto de nuestra meta, por eso le vamos a llamar hoy al mensaje la meta de Segunda Tesalonicenses. La podemos ver bien clara, es la santificación por el Espíritu. Así como en Primera Tesalonicenses, la meta es para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dice que fiel es el que empezó la obra, el cual también lo hará. Así como esa meta de Primera Tesalonicenses es una santificación completa de todo nuestro ser, aquí nos vuelve a repetir, en otras palabras, el mismo concepto. O sea que Pablo en su mente, cuando estaba escribiendo estas epístolas, él tenía bien clara la meta. Pero nosotros hayamos estudiado Primera y Segunda Tesalonicenses y no nos quedemos claros en nuestra meta, porque esta es mi meta. Hermano, yo te desafío a que sea tu meta. Debemos dar gracias a Dios respecto a los hermanos. Hermano, es un asunto que a veces nosotros lo tenemos aquí a flor de labios. Amo a los hermanos, amamos a la iglesia, pero realmente nosotros sabemos que en lo profundo de nuestro ser, nosotros no tenemos ese amor ágape por los hermanos. Tenemos un amor que es muy natural, hermano. Nosotros decimos que amamos a los hermanos, pero nosotros tenemos que ser tratados por Dios para tener un amor por los hermanos. El amor genuino por los hermanos es dejar fluir a Cristo a través de nosotros. Si tú no dejas fluir a Cristo a través de ti para amar a los hermanos, tu amor va a ser un amor natural, un amor que se rancea, un amor que se corrompe, un amor que no es genuino. Entonces yo quiero que veas, porque esto no es juguete, esto es bien serio, hermano. El Señor amó a nosotros con un amor entrañable, con un amor verdadero, con el amor ágape, un amor que no cambia, un amor que no pide sus derechos, un amor que no está buscando lo suyo propio. No, hermano, no es ese amor el que Dios quiere que tengamos por los hermanos. Cada tengas la oportunidad de tratar con los hermanos, debes de estar bien consciente en tu mente que ellos son superiores a ti. Cualquier hermano que tú tengas la bendición de tratar con él, de platicar con él, tu pensamiento debe de ser bien tratado por Dios respecto a ese hermano. Por eso Pablo en las otras epístolas nos puso que cuando nosotros tratemos con un ancianito, con una ancianita, nosotros tenemos que hacerlo con el amor de hijos. Tenemos que verlos a ellos, nuestros padres, y tratarlos con cariño, con amor. Luego, si nuestra relación es con personas que son de la misma edad que nosotros tenemos que estar armados de ese pensamiento. Debe de olvidar, hermano, porque nosotros somos muy olvidadizos. Si tratamos a las personas de nuestra edad, tenemos que hacerlo como que fueran nuestros hermanos, hermanas en la carne. Como tratamos a nuestros hermanos en la carne, debemos tratar a alguien que es de nuestra edad. Luego vimos que si tratamos a las hermanas más jovencitas y a los hermanos más jovencitos que nosotros, los debemos de tratar como que fueran nuestros hijos. Entonces, hermano, aquí el punto importante en esta mañana para entender la meta de Dios es que nosotros
debemos siempre de orar y dar gracias a Dios respecto a todos nuestros hermanos. Pero hermano, por favor, te insisto, que no se te olvide, esto no puede ser olvidado. Porque muchos de nosotros somos tan descuidados, hermano, comenzando que a veces no sabemos ni siquiera tratar a nuestra esposa, ni siquiera sabemos cómo tratar al esposo, las esposas, ni siquiera sabemos cómo tratar a los hijos, ni siquiera sabemos cómo tratar a la familia. Nosotros no debemos ser dejados en esto porque esto es elevado, hermano. Esto es un amor genuino. Y fíjate que cuando el Señor Jesucristo preguntó a aquel, o sea, el hombre, aquel abogado, le dijo, era un escriba, y le dijo que cuál era el mandamiento mayor. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que nosotros estamos amonestados de parte de Dios de que debemos de amar a los hermanos entrañablemente y aún a los prójimos, a los que no son cristianos y nos relacionamos con ellos. No tenemos por qué menospreciarlos. Otra cosa, en el Nuevo Testamento es tan elevado el estándar de la humanidad elevada que Dios quiere que vivamos, que por supuesto es Cristo en nosotros, que se tiene que amar a los enemigos. Fíjate, el mensaje del Nuevo Testamento es amar aún a los enemigos. Entonces, el primer punto que estamos tratando aquí es nuestro amor respecto a los hermanos. Ahora, ¿por qué debemos amar a los hermanos? Porque los hermanos son gente escogida por Dios. Nuestros hermanos son personas escogidas y predestinadas por Dios. Si nosotros menospreciamos a nuestros hermanos, estamos menospreciando lo que Dios ha escogido. Fíjate que tú y yo somos escogidos. Ayer muchos hermanos pusieron su comentario ahí rápido, pusieron, soy escogido de Dios, soy escogido. Hermano, recuérdate siempre pues que nosotros debemos amar a los hermanos porque los hermanos son escogidos y predestinados por Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, a nosotros Dios nos pone como linaje escogido. O sea que nosotros pertenecemos a una estirpe especial. Somos un conjunto de espíritus perfectos que Dios los ha elegido para ser la esposa de. Entonces, hermano, hay razones muy fuertes por las cuales nosotros tenemos que amar a los hermanos porque ellos son escogidos y predestinados por Dios. Yo tengo que amarte a ti, hermano, y tú tienes que amar a los hermanos porque ellos son escogidos y predestinados. Y luego dice que eso no fue efectuado aquí en la tierra. Mira, dice que fuimos escogidos desde el principio. A nosotros nos debe de llamar la atención que nuestros hermanos y nosotros mismos fuimos escogidos, hermano. Fuimos escogidos, fíjate. Nosotros fuimos escogidos no en el tiempo, sino que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió y nos predestinó. ¿Por qué? Porque escoger algo, hermano, eso no es cualquier cosa. Fíjate que de acuerdo a la pureza de la palabra, tú puedes imaginarte cómo es que Dios nos escogió. Es como que Dios se hubiera ido al supermercado y se fue a escoger un montón de víveres y comida y todo para preparar un buen alimento. Así, eso se puede ilustrar de esa manera que el Señor escogió todos los productos más importantes que Él va a usar para preparar una buena comida. Nosotros tenemos que ser preparados por Dios para presentarlos a Dios como una buena ofrenda, una buena comida. Entonces, hermano, ese es el motivo por el cual nosotros debemos amar a los hermanos. Y como dice mi hermanito Jaime, el amor es el mensaje central de Dios, pero es lo que menos se ha vivido. O sea que la realidad es que nosotros somos bien descuidados como cristianos, ni siquiera respetamos a los hermanos. Yo le he tenido que pedir perdón mucho a Dios, porque yo muchas veces no he respetado a mis hermanos.
Muchas veces yo los he tomado como cualquier cosa, pero los hermanos no cosa. Por eso estoy insistiendo en esta mañana de que nosotros siempre debemos orar y dar gracias a Dios por los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido y los ha escogido fuera del tiempo. No es algo que se planificó aquí en la tierra. Si nosotros leemos Efesios, aleluya, al leer Efesios, ahí dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que todo este rollo, todo este trato, todo este plan, Él es el beneplácito de Él y lo planificó aún antes que nosotros naciéramos, aún antes que nosotros viniéramos a este mundo. Y mira para qué lo hizo, porque también tenemos que ver el objetivo. El objetivo es de que todos nuestros hermanos que han sido escogidos por Dios, ellos han sido escogidos para ser santos, para santificación por el Espíritu. O sea que hay algo dentro de nosotros. Dios nos dio su vida y nos dio su naturaleza para que por medio de ella nosotros seamos santificados. Aquí hay mucha deficiencia entre los cristianos para entender lo que es la santificación. Porque hay muchos hermanos que aman a Dios, sí lo quieren, y ellos han sido perdonados, le han pedido perdón a Dios de sus pecados, pero esa no es la meta de la salvación. La meta de nuestra salvación no es que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Nuestra salvación, como lo explica Pablo en estas epístolas, es para que seamos irreprensibles, para que crezcamos espiritualmente, para que nos dejemos hacer el trabajo santificador del Espíritu Santo, porque es un proceso. El problema con la mayoría de cristianos es que no han entendido que su salvación es un proceso. Y ellos se conforman, ay, dice, gracias a Dios que Dios ya me perdonó mis pecados. Sí, hermano, pero fíjate que para que te perdonen tus pecados no tienes más que arrepentirte. Sin embargo, para que tú dejes que la gloria de Cristo, porque en el siguiente versículo nos dice la meta de nuestra santificación, dice, a lo cual os llamó mediante el Evangelio de Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero comenzando que si no sabes cuál es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú sabes por qué Cristo era glorioso? Cristo era glorioso, ¿sabes por qué? Porque Él vivió la vida de otra persona. Muchos no han entendido el Evangelio. Muchos no han entendido de que la victoria de nosotros, los cristianos, es vivir la vida de alguien más. Es no vivir tu vida. Fíjate que muchos creen que tienen que vivir ellos su vida, ¿no, mi hermano? Es, ya no vivo yo. O sea que esto del Evangelio muchos no lo entienden, hermano. Es, ya no vivo yo. Ya no vivo yo quiere decir que Dios nunca te ha llamado para que vivas tú. Él te ha llamado para que vivas la gloria del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gloria del Señor Jesucristo? La gloria del Señor Jesucristo fue vivir la vida y naturaleza del Padre. Del Padre, Él no vivió su propia vida. Tú no vas a encontrar a Jesús hablando de que Él, oh, es mi propia vida, soy yo, no se metan conmigo. Sin embargo, muchos cristianos así piensan. Mira, es mi vida, no te metas conmigo, yo hago lo que quiera, etcétera, etcétera. No, mi hermano. Aquí se habla de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él fue glorioso porque Él vivió la vida del Padre. Ahora, ¿cómo venimos nosotros a ser gloriosos? Viviendo la vida de Cristo. Porque Cristo vive dentro de nosotros y por eso nos pide Dios que vivamos la vida de Cristo. Entonces, amado hermano, yo quiero que por favor te des cuenta que hay un proceso a través del cual Dios nos está pasando. Me recuerdo que un hermano lo ilustró de esta manera. Él dijo, ¿alguna vez has ido a visitar a algunos hermanos a su hogar y la familia de esa casa prepara comida para ti?
Decía el hermano, si uno va y mira que la cocina, están los platos por todos lados, están las verduras por acá, la carnita por acá, todo, todo. O sea, cuando uno entra a la cocina hay un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque se va a preparar comida para los visitantes. Una comida, una cocina, que todo está en orden, todo está en su lugar, todo, ahí no va a haber comida. Entonces, la vida de la iglesia así es, porque algunos no han entendido la vida de la iglesia, algunos se frustran con la vida de la iglesia, pero la vida de la iglesia no debe frustrarnos a nosotros, porque buena comida en una cocina, la cocina está toda desordenada, y así es la iglesia. Si tú estás esperando ir a una estás esperando ir a una iglesia en la que los hermanos no están pasando por sus pruebas. Es más, yo me apunto a creer igual que aquellos hermanos que dicen la iglesia es un hospital. ¿Por qué el hospital es hospital? Porque está llena de enfermos. Pero claro, ¿cuál es la meta del hospital? Es curarlos a todos. Pero por eso no te vayas a desanimar de la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia tiene un montón de hermanos que están siendo procesados. Son alimentos que están siendo procesados, están siendo cortaditos, porque se va a preparar de ellos algo que satisfaga el que se los coma. ¿Y quién es el que se va a comer a los cristianos como un buen alimento y como una ofrenda? Dios. Dios come, hermano, Dios come. Si no, en el Antiguo Testamento no hubiera necesidad de presentarle ofrendas. El pueblo le presentaba ofrendas de comida a Dios. ¿Por qué? Porque tipificaban a Cristo. Cristo es tipificado por comida que satisface al Padre, pero que satisface también al que la presenta. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos siendo tratados por Dios para llevarnos a exhibir la gloria de Cristo. Pero no te desanimes por los hermanos que están siendo probados. Hay hermanos en la congregación que están siendo probados y son bebecitos. Algunos de ellos no han madurado. Algunos de ellos tienen años de ser cristianos, pero Dios no se ha revelado a ellos en esta forma que estamos hablando. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios siempre por y especialmente los hermanos que están pequeñitos, a ellos son los que más tenemos que cuidar. ¿A quiénes son los que más se cuida en la familia? A los niños, porque los niños son los que hacen más travesuras. Entonces tú, que eres un cristiano maduro, hermano, ya deja de estar pensando solo en ti, deja de estar pensando que la satisfacción es para ti. No, tú tienes que cuidar a los hermanos chiquitos como nodriza. El apóstol Pablo cuidaba a los hermanos muy tiernamente. Que no te sorprendan las preguntas que hacen, que no te sorprendas porque ellos todavía no tienen la experiencia que tú tienes. Y quiero decirte, hay niñones. Hay niñones. A mí me ha tocado cuidar niñones, porque me ha tocado cuidar hermanos que son viejos de estar en el Evangelio y todavía actúan como niños. Me ha tocado eso, pero le doy gracias a Dios, porque yo con amor los cuido. Gracias a Dios. Entonces, nota que aquí dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo en sus epístolas siempre nos trae a poner los pies sobre la tierra? Porque muchas veces Él nos da revelación divina, profunda, de asuntos, pero profundos. Aquí nos habló cosas profundas de la venida de Cristo y cómo el anticristo va a surgir y cómo va a engañar a los judíos y todo. Aquí se nos revela, pero de repente dice, hey, momento, porque te estás emocionando mucho con lo profético y estás descuidando lo más importante, que es el amor. Porque, hermano, el amor es superior al conocimiento. Pablo mismo, cuando escribió 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, angelicales, si yo conociera todos los misterios, yo conociera toda ciencia y no tengo amor, yo soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y eso nos volvemos, hermano. Eso nos volvemos nosotros, puros címbalos que retiñen, hermano. Pero Dios en esta mañana nos está despertando a la meta verdadera, porque para participar de lo que hablamos anteriormente. Yo te puedo hablar de recibir a Cristo en el aire, que es la venida del Señor Jesucristo para la iglesia. Yo te puedo hablar de la venida del día del Señor, que es la ira que viene sobre los que no son creyentes y que les viene destrucción repentina. Yo te puedo hablar de
cómo va a visitar el Señor en su venida a los judíos. Y a ellos les dice aquel día la apretura de Jacob. Yo te puedo hablar de cómo es el Hijo del Hombre, que muchos ni siquiera entienden cómo es la venida del Hijo del Hombre. De la segunda venida de Cristo, que no tiene nada que ver con ir al aire a recibir al Señor, porque esa es la venida del Señor para la iglesia. Y te puedo hablar de la segunda venida, que es cuando Él ya ponga sus pies aquí en la tierra. Te puedo hablar de todo eso, pero ¿de qué me sirve hablarte de todo eso si no tengo amor? Si no tengo el amor, mira, entonces el amor es superior. Y la exhortación para que nosotros actuemos en amor es muy, muy profunda. Dice, así que hermanos, estoy en el verso 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo, la enseñanza mayor de él era el amor, hermano. La enseñanza fuerte de Pablo era el amor. Él por eso, inclusive, fíjate que aquí vamos a ver al final, nos faltan 2 mensajes más ya y terminaremos Segunda Tesalonicenses. Pero mira, hasta habla de exhortar a los hermanos y no enojarnos con ellos, porque nosotros muchas veces exhortamos a los hermanos y porque no creen igual que nosotros nos enojamos con ellos. Pero esa no es la forma correcta. Dice, aún los que se portan mal, mira como dice en el 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, es desobediente. Y es más, dice, ni te juntes con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hermano, tú puedes tener hermanos con los que no te juntas con ellos, pero no los tengas como enemigos, porque ellos no son tus enemigos. El que nos va a perfeccionar a todos es Dios, hermano. Y entonces llegamos al versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Fíjate, hermano, ¿sabes tú lo que es consolación eterna, hermano? ¿Qué es consolación eterna? Porque aquí lo pone el apóstol. El apóstol aquí quiere que tú sepas que con solo pensar en la vida eterna nosotros somos consolados. ¿Estás triste? Piensa en la vida eterna. ¿Estás desconsolado? Piensa en la vida eterna. ¿Estás desanimado? Piensa en la vida eterna. ¿Estás negativo? Piensa en la vida eterna, hermano, porque la vida eterna es nuestra consolación, hermano. ¡Oh, aleluya! Aleluya, porque nosotros somos consolados por la vida eterna. Por eso, hermano, cuando vienen tus pruebas, cuando vienen tus luchas, cuando vienen tus dificultades, tus pobrezas, cuando viene la falta de trabajo, cuando viene la falta de comprensión, consuélate con la vida eterna. Piensa, yo voy a vivir para siempre, pero no vas a vivir en una forma negativa, hermano. Si yo soy negativo a mí, yo no estoy recibiendo consolación de vida eterna, yo estoy negativo, quiere decir que lo pasajero lo puedo soportar. Dios me ha llamado para soportar, hermano, las cosas y ha puesto en mí la vida eterna. No te decepciones por las cositas que te están pasando. Ahorita puede ser que te estén pasando tristezas, que la familia, que el trabajo, que tu hermano. Hermano, eso es pasajero. Consuélate en la vida eterna. ¿Y cómo nosotros podemos consolarnos en la vida eterna cuando la gloria de nuestro Señor Jesucristo está fluyendo a través de nosotros? Su vida y su naturaleza está fluyendo a través de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo muy pocos hermanos he conocido que son victoriosos en esto que estamos hablando, hermano. Siempre, siempre menciono a mi madre, porque mi madre fue para mí una gran inspiración. Y uno puede hablar lo que abunda en el corazón de uno, hermano. ¿Sabe cómo me decía a mí mi madre? Porque mi madre fue una mujer. Llegó hasta sus 86 años. Y yo puedo decirle que si alguien
aprendió a tener un amor genuino, no solo para nosotros, sus hijos, sino que lo aprendió a tener para nuestros vecinos, para toda la gente que se acercaba a mi madre. ¡Wow! Mi madre me dejó impresionado a mí en sus 86 años que vivió aquí en la tierra. Me recuerdo sus palabras. Me decía, mire, mi hijo, si a mí, para heredar el reino, solo tuviera que amar a mi prójimo, ya me lo gané, mi hijo. Porque yo sí amo a mi prójimo, yo amo a mis hermanos. Y de verdad, hermano, porque yo le digo una cosa. Cuando nosotros éramos pequeños, yo me crié en un hogar pobre, pero me quedaba maravillado que mi madre, en medio de esa pobreza, compartía, hermano. Y en medio de esa pobreza, aprendió ofrendas a la iglesia. En medio, ¿cómo es posible, decía yo, que mi madre en medio de una pobreza daba ofrenda para los pobres? Eso, eso, hermano, tiene que estar uno tratado. Gracias al Señor, hermano, que la meta, y con eso voy a terminar hoy, la meta nuestra, hermano, es amar a los hermanos, expresar a Cristo viviendo su gloria y dejando santificarnos por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, vuelvo a repetir, el hablar de Pablo, todos nosotros debemos de escudriñarlo. Nunca creas que ya sabes todo, mi hermano. Nunca creas que ya entendiste a Pablo. Porque Pablo te habla aquí del desarrollo cristiano. Te habla del proceso de santificación. Y que ese proceso de santificación se lleva a cabo por el Espíritu. El Espíritu es el que te aparta y te aparta y te aparta para Dios. El Espíritu Santo. Pero tienes también que tener otro elemento y es la fe en la verdad. Muchos leen y leen estos versículos y no saben lo que es la fe en la verdad. La fe en la verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó una vez un oficial romano. ¿Qué es la verdad? Hermano, la verdad es una persona. Dijo Cristo, yo soy el camino, por lo tanto el camino para ir al Padre es una. Yo soy la verdad, por lo tanto la verdad es una persona. Y yo soy la vida, por lo tanto la vida es una persona. Aquí estamos hablando de Cristo, la verdad, la fe en la verdad, porque muchos hermanos no tienen fe en la verdad, tienen fe en las doctrinas, tienen fe en las enseñanzas, pero eso no es lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos. Pablo dice que tengamos fe en la verdad, acompañando la santificación que se opera adentro de nosotros. Entonces aquí estamos hablando de un asunto y de un asunto externo. El asunto interno es la santificación. O sea que la santificación no es algo externo, como muchos hermanos creen, que vestirse de cierta manera. Ellos dicen es que hay que caminar en santidad. Y se vuelve la santidad de los fariseos. Esa no es la santidad que Dios está buscando, que la mujer no use pantalón, que no use aretes, que no se pinte. Esa no es la santidad que Dios está buscando. Eso es el producto de lo que hay adentro de las personas. Una persona se viste por fuera de acuerdo a cómo es tratada por dentro. Si tú ves una hermana que no está tratada por dentro de Dios, se viste igual que las mundanas. Sí, así se viste igual y pantalón bien apretado, y todo lo que las mundanas usan para atraer las miradas de los hombres.
Pero eso no es la santidad que Dios está buscando. La santidad que Dios está buscando es la interna. Pero no te estoy diciendo que porque, porque Dios está buscando la santidad interna no le importa cómo andes tú por fuera. Claro que el que anda bien por fuera es porque está bien por dentro. Entonces es muy importante que entendamos que la santificación que Dios está operando es en nuestro ser interno. O sea que la manera que hablamos, la manera que pensamos, la manera que nos conducimos refleja cuánta santidad hemos adquirido. Cómo tratas tú a tu prójimo, si de verdad lo amas, esa es la santidad. Pero por fuera tienes que tener fe en la verdad. Tienes que tener fe en la verdad. La verdad es Cristo. Entonces tú mira a Cristo, mira a Cristo. Todo lo que Él habla, si tienes fe, lo vas a escuchar y el escuchar con fe, ¿qué va a hacer contigo? Va a aprovecharte internamente. Pero aquí afuera, ¿qué es lo que tienes que tener? La verdad. Si aquí afuera no hay verdad, aquí la Biblia es la que presenta la verdad. La Biblia presenta a Cristo. Pero esta Biblia, si tú no tienes fe, ella no ocasiona nada en ti internamente. Del oír la palabra con fe, viene más fe. Es un círculo. De oír la palabra con fe, viene la fe, porque dice, ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿Oír qué? La palabra. Entonces, la palabra, al oírla con fe, ¿qué produce en ti? Fe. Gloria a Dios. Y eso nos va a hacer que seamos personas que nos consuela la vida eterna para que nuestra esperanza sea por gracia. Mira cómo finaliza el versículo 16. Y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Por qué Pablo quiere que nosotros seamos consolados eternamente y que veamos que tenemos una esperanza que es por gracia? ¿Qué significa esperanza por gracia? Así como ya vimos que es consolación eterna. Ahora veamos también lo que es esperanza por gracia. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ok, si esa es nuestra esperanza, dice que es por gracia. Significa que tienes que poner mucha atención. ¿Tú quieres ser glorioso? ¿Tú quieres que se vea la vida y naturaleza de Cristo en ti? Para eso, tú tienes que tener una esperanza que es por gracia. La esperanza por gracia es de que Cristo vive dentro de ti y que es Él el que va a producir lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, ya no vivo yo. Entiende a Pablo. Entiende, en su hablar tienes que entenderlo. Pablo te pone en el punto que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la esperanza de gloria es que la gloria de Cristo se vea en nosotros, que seamos los que viven la vida de Cristo. Y por último, el versículo 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y aquí la palabra es más certera, más fuerte, porque nosotros debemos de estar confirmados. Si todo lo que hablamos aquí es solo teoría para ti, es solo doctrina para ti, no hay confirmación. La confirmación es que tienes buena obra. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuál es la confirmación de que en ti está pasando todo lo que hablamos en esta mañana? En ti hay buena palabra y buena obra. Buena palabra y buena obra. Muchos creen que para los cristianos no es el obrar. Yo no entiendo por qué muchos cristianos le tienen miedo a la palabra obrar, cuando la Biblia misma dice que fuimos escogidos y predestinados para buenas obras, de antemano. Desde que Él nos escogió y nos predestinó, es para buenas obras.
Entonces, ¿por qué muchos cristianos no le hacen énfasis a eso? Solo le hacen énfasis a la fe, pero la fe sin obra, una fe muerta. Casi todos los cristianos tienen fe muerta. Sí tienen fe, pero está muerta. Por eso es que el libro de Jacob, ¿verdad? Jacob, el libro de Jacobo, es el libro que muchos no lo estudian porque creen, igual que Martín Lutero, dicen que es paja, porque es el Evangelio de Santiago, es la carta de Santiago. Santiago sí nos dice claramente, tú dices que tienes fe, dice, ¿dónde están tus obras? ¿Mm? Entonces él demuestra que un cristiano no puede tener fe muerta. Hermano, nosotros no hemos sido llamados para vivir fe muerta. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, toda buena palabra y toda buena obra, hermano. Yo espero, hermano, que en esta mañana este mensaje te haya ayudado para entender la meta de conocer todo lo profético, porque tú te has llenado los labios de cosas proféticas, pero tu amor es un amor fallido, es un amor que no es el amor ágape de Dios. Entonces, ¿de qué te va a servir que estés bañado de doctrina? ¿De qué te va a servir? Al final, ¿de qué te va a servir? Solo para que Dios te diga, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Yo espero, mi hermano, que Dios nos haya desafiado. En lo personal te digo, yo anhelo ser el que Dios está santificando, pero anhelo ser el que sabe amar a los hermanos y sabe el valor de los hermanos. Si alguien no conoce el valor de las joyas, jamás va a apreciar a los hermanos porque ellos son joyas. Ellos son gemas, son piedras preciosas para Dios. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. He terminado, Señor, el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses y sé que tú nos has desafiado y sé que tú nos has hablado para que no seamos solamente boca, sino que seamos personas que su fe está en acción. Señor, gracias por la consolación eterna. Gracias, porque con solo pensar en ti somos consolados eternamente. Señor, gracias por la vida eterna que has puesto en nosotros. Yo bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias por ellos, porque son preciosos, porque son bellos. Señor, gracias. Quiero tener cada día más y más tu corazón para ver la realidad de lo que es la iglesia, Señor. Padre, tu iglesia es tu cuerpo, es un real sacerdocio, es una nación santa, es un pueblo adquirido, es una estirpe, es un linaje escogido. Señor, confesamos en esta mañana que amamos a los hermanos, amamos a los hermanos. Yo confieso ante las potestades, ante Satanás, ante los ángeles caídos y ante ti, Señor, que amo a mis hermanos. Gracias, Señor. Amén. Despídete. Despídete, hermano. Despídete, aleluya. Despídete con un amor genuino. Pon ahí que amas a los hermanos. Confiésalo. Si no confiesas, nunca vas a poder. Confiésalo. Confiésalo, hermano. Confiesa al Señor. Confiesa que eres victorioso. Confiesa que de verdad amas, hermano. Confiesa que de verdad perdonas. Confesémoslo, digámosle, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias. Confesémonos delante de Dios. Confesemos nuestro amor para el prójimo. Confesemos. Y en esto conocerán que eres mis discípulos, en que os améis unos a otros. Sorprende a los hermanos. Hoy cuando vayas a la reunión o mañana o el domingo, dile, hermano, le amo. Hermano, le amo. Dile, y vas a ver que los vas a dejar con la boca abierta. Y que ese amor, hermano, tenga confirmación. Acuérdate siempre, nuestro amor tiene confirmación. Nuestro amor tiene confirmación. Nuestra obra tiene confirmación. Debe de confirmarse nuestro amor y nuestra obra, hermano, como una señal de que estamos exhibiendo la gloria de Cristo.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, si el Señor nos permite, nos vemos mañana a la misma hora. Así que mañana está listo. Conéctate para recibir la bendición del cielo. Dios te guarde. Bye, bye. Bye, bye. Adiós.